una noche antes de irse a dormir los niños, como generalmente lo hacemos, lo llamamos al cuarto, hacemos una oración antes de irse a dormir, y Daniela me pregunta: papá, ¿por qué si en La Guaira había gente de Dios? ¿Había gente de Dios? Sí, claro, por supuesto. Gente que oraba, sí. Gente que le servía a Dios, sí. ¿Y por qué si había gente que oraba, que le servía a Dios, que le creía a Dios, Dios permitió que pasaran por todo esto? Y algunos de ellos hasta murieron o perdieron a su familia, perdieron su casa, quedaron en la calle. ¿Por qué si eran gente de Dios les pasó eso tan malo? Yo me quedo pensando la respuesta, y antes de que yo pueda decirle algo, ella me dice: ¿y cómo sé que Dios a mí sí me va a guardar? Porque si no los guardó a ellos, ¿cómo sé que me va a proteger a mí de que algo malo me pase o a mi familia? Y mientras pensaba cómo responderle, porque a veces responderle a un niño es más difícil que a un adulto, le respondió Matías. Y Matías le dice: ay, Daniela, así como es él, o sea, por favor, ¿cómo vas a preguntar eso? Entonces él le dice: ay, Daniela, pero los que murieron en el terremoto y estaban con Dios, se fueron con Dios y se les acabó el sufrimiento. Ellos no están sufriendo, ellos se fueron con Dios. Lo que quería decir Matías era: hay algo mucho más que esta vida. Hay algo mucho más que ganar en esta vida o perder en esta vida. Y eso solamente lo entiende el que está en Dios, que tiene una esperanza de vida eterna. El que no tiene una esperanza de vida eterna solamente puede esperar cosas en este plano terrenal. Y recordé ese versículo en 1 Corintios capítulo 15 versículo 19, que dice que si esperamos en Cristo, ¿cuántos esperan en Cristo? Ok, dice: si esperamos en Cristo solo para esta vida, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Si tenemos nuestra mirada puesta en la recompensa que recibiremos solo en este paso por la tierra, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Hay otra versión que dice: somos los más miserables de todos los hombres. ¿Cuál es la diferencia? Porque ser los más miserables de todos los hombres es el que espera solo miserias. Y si esperamos en Cristo solo para lo que podemos ganar o perder en esta vida terrenal, solo esperamos miserias. No esperamos la grandeza, no esperamos el tesoro mayor, no esperamos lo más valioso. Esperamos solo las migajas: la riqueza de este mundo, el reconocimiento de este mundo, el éxito personal. Eso es lo que significa esperar solo para las cosas de esta vida. Y si vivimos de esa manera y con ese enfoque, entonces somos de todos los hombres los más miserables y dignos de lástima. Lo que nos lleva a pensar que la vida en Cristo trasciende nuestro éxito y trasciende nuestro bienestar. Y la respuesta para Daniela fue en torno a este texto. Y yo le decía lo siguiente: este mundo es un mundo caído, es un mundo corrompido. El sistema de este mundo en esta vida está sumido en el pecado. Por consiguiente, el pecado siempre va a traer consecuencias. Alejarnos de Dios desata consecuencias desfavorables. Y el tema es que este mundo enteramente se apartó voluntariamente de Dios. Por tanto, las consecuencias serán inevitables. La consecuencia es el día malo. La consecuencia son nuestras noches oscuras, nuestras dificultades.
El tema no es si tendremos o no dificultades en esta vida, si tendremos o no pérdidas en esta vida. Las tendremos. De hecho, cuando lees Mateo 24, cuando habla de que en el mundo antes del fin habrá rumores de guerra, se levantará nación contra nación, el amor de muchos se enfriará, habrá rumores de guerra, terremotos. Está hablando de catástrofes, pero me llama la atención que dice: y es necesario todo esto. Es necesario todo esto. El tema no es si vendrá o no vendrá la dificultad. El tema es dónde estaremos cuando llegue la noche, cuando llegue la dificultad. Lo que me lleva al Salmo 91, versículo 1, y es una palabra muy linda que nuestros pastores compartieron con el liderazgo y ha sido objeto de nuestra oración durante estos días desde el terremoto. Salmo 91, versículo 1 dice lo siguiente: el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Por mucho tiempo yo veía esta frase o este versículo como una declaración poética más que profética. Yo veía: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Se escucha muy lindo, incluso hasta me parecía redundante. Yo decía, bueno, el que habita y el que mora es lo mismo, habitar y morar. Al abrigo del Altísimo y a la sombra del Omnipotente es como lo mismo, el Altísimo y el Omnipotente. Hasta que comenzamos con este estudio y me di cuenta de que hay un misterio impresionante en este texto, que hay una parte A de este versículo y una parte B, y que la parte B es condicionada por la parte A. La parte A es el que habita al abrigo del Altísimo. Y es que la palabra habitar en el original tiene que ver con vivir, con hacer vida, con un lugar de permanencia, con un hogar. Es como una casa, es el lugar donde puedo pasar mis días, es el lugar donde yo descanso, es el lugar donde no voy de visita, sino que hago mi hogar, hago de ese lugar mi casa. Cuando dice la Biblia habitar, se refiere a vivir permanentemente en ese lugar. No es una visita ocasional, es una vida estructurada en torno a su grandeza, a su soberanía, porque dice el que habita al abrigo del Altísimo. Y cada vez que la Biblia se refiere a Dios con un nombre específico, habla de los atributos o de sus obras. Es decir, habla de lo que Dios es en esencia, en su carácter y como persona, o puede hablar de lo que Dios hace a través de su acción, a través de sus manos, a través de su obra. ¿Ok? Cuando la Biblia nos enseña o nos quiere hablar de un Dios que pelea por nosotros, generalmente se refiere a Jehová de los ejércitos. Cuando se refiere a la sanidad de Dios, lo que Él trajo al pueblo, cómo sanó su corazón o cómo sanó sus cuerpos enfermos, se refiere como el sanador. Entonces, siempre que Dios es llamado por un nombre en específico, tiene que ver con la forma en que se está moviendo, cómo Dios quiere que lo perciba su pueblo. En este punto o en este momento en que se está escribiendo el Salmo, el salmista dice el Altísimo, usa el término el Altísimo. Y cuando se refiere al Altísimo, se refiere a alguien que está por encima de todo lo demás, a alguien que es completamente superior, a alguien que está por encima de las circunstancias y por encima de la competencia, por encima de otros.
no hay nadie sobre su autoridad, no hay nadie sobre su grandeza, no hay nadie sobre su esencia como persona. Él es el soberano. Él está posicionado en un lugar de supremacía y no hay nadie que pueda estar por encima de él. Eso es lo que básicamente significa el Altísimo, el que está por encima de todo, por encima de nuestra circunstancia como nación, por encima de nuestras necesidades como persona, por encima de nuestras capacidades limitadas, está por encima de nuestra resistencia, por encima de la oposición que tenemos, por encima del problema, por encima de quien nos ataca. Él está por encima de todo lo que necesitamos. Por eso es el Altísimo. Entonces, habitar bajo el abrigo del Altísimo se resume a hacer una vida permanentemente, todos los días, consciente de su altura. Porque cuando yo estoy consciente de su grandeza y de su altura, a cada situación que yo viva, siempre la voy a someter a esa grandeza en la que creo. Si viene una situación muy difícil para mí, siempre voy a poner a Dios por encima de esa situación. Les pongo un ejemplo. Cuando David estaba llegando al campamento, cuando Israel estaba peleando con los filisteos, dice la Biblia que él preguntó qué era lo que estaba pasando en ese momento, y se da cuenta de que todos estaban atemorizados porque un gigante, alguien más grande que todos los israelitas, alguien con una valentía más grande que los israelitas, alguien con una fuerza más grande que todos los guerreros israelitas, se había levantado contra el pueblo de Israel. Y le dicen: ese gigante está amedrentándonos y tiene 40 días saliendo al frente de su campamento y diciendo que seleccionemos al mejor guerrero que tengamos, y que si lo vencemos seremos entonces nosotros quienes gobiernan, pero si ellos nos vencen, entonces seremos sus esclavos. Eso es lo que pasa. Aunado a eso, todos estamos atemorizados porque es un gigante, porque es muy grande, porque no tenemos la capacidad para vencerlo. Él está por encima de nosotros. Sus capacidades están por encima de las nuestras. Ese es el mensaje de Israel. Sin embargo, cuando David se entera de lo que está pasando, decide ir en contra de Goliat, no porque él se considerara más fuerte, sino porque puso a Dios por encima de Goliat. Entonces, cuando viene Goliat a la batalla y sale David a la batalla, David dice: tú vienes a mí con espada, con lanza y con jabalina, con todos tus recursos. Y sí, está bien, tu lanza, tu espada, tu jabalina, tu fuerza, tu tamaño, tu experiencia, tu pericia para ser guerrero, todo eso me supera. Pero yo vengo a ti, no con mis capacidades, porque son más pequeñas que las tuyas. Yo vengo a ti con algo más alto, o con alguien que está por encima. Yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos. Entonces David pone por encima de Goliat, de alguien alto, alguien más alto todavía, por encima de una autoridad y de un poder y de una circunstancia, a alguien que es mucho más poderoso todavía. Vivir bajo esa conciencia de el Altísimo es habitar bajo el abrigo del Altísimo. Cuando todas mis decisiones, mi comportamiento, mi forma de hablar, mi forma de planificar, mi forma de ver el futuro, mi perspectiva del mundo se somete a ese pensamiento, a esa conciencia, entonces es donde yo estoy habitando. No es que voy de visita
a un pensamiento correcto. De vez en cuando creo que Dios es más grande que lo que me pasa. No, estamos hablando de habitar. Esa es la condición para que todo ese Salmo 91, uno de los salmos más conocidos de la Biblia, uno de los textos más popularizados de la Biblia, tanto así que la gente va y abre la Biblia en el Salmo 91 para que las malas energías se vayan de la casa y el poder de Dios entonces se desate en el hogar. El tema es que el Salmo 91 esconde un respaldo de Dios impresionante. Describe el corazón de Dios para proteger al indefenso, independientemente de cuál sea su dificultad. Ahora, toda esa bendición que está condensada en el Salmo 91 está condicionada a habitar bajo el abrigo del Altísimo. Si yo no habito bajo el abrigo del Altísimo, no podría gozar de todo lo que Dios ha prometido en ese salmo. Esa es la condición. Y habitar, repito, no es visitar. Habitar es que yo amolde mi manera de pensar, mi comportamiento, mi carácter, mi fe a su grandeza. Que yo someta todo lo que pienso, todo lo que creo, todo lo que hablo, todo lo que decido a su grandeza. Lo que decido fuera de la conciencia de su grandeza, entonces me hace salirme de ese hogar, salirme de esa casa. Ya no estoy habitando bajo el abrigo del Altísimo, y eso me genera un problema. ¿Por qué? Porque al no habitar bajo el abrigo del Altísimo, no puedo, parte B, morar bajo la sombra del Omnipotente. Vamos con la palabra morar. Yo pensaba que era un sinónimo de habitar. Sin embargo, estudiando el texto, no es la misma palabra hebrea que se usa para habitar la que se usa para morar. La palabra que se usa para morar es lum en el original. ¿Y sabes qué significa? No significa vivir, no significa pasar los días permanentemente. Al contrario, significa un lugar para pernoctar, un lugar para pasar la noche, un refugio momentáneo. Mientras cae la noche, no puedes seguir avanzando porque no puedes ver bien por la vulnerabilidad, por los peligros latentes. Entonces decides esconderte en un lugar. Eso es lo que significa la palabra lum, que traducido al español es morar. No es lo mismo que habitar. Mientras que tú habitas todos los días, el día es el símbolo de la claridad, de lo iluminado, de lo que tiene luz, de lo que está lleno de bendición, de lo que está en orden. Mientras que la noche simboliza todo lo que está oscuro, todo lo que es peligroso. Entonces, mientras tú habites en tu bienestar, en la grandeza de Dios, en la conciencia del Altísimo, podrás morar cuando llegue la noche, podrás refugiarte durante el momento oscuro bajo la sombra del Omnipotente. El Omnipotente esencialmente es el Dios que todo lo puede. Omnipotencia tiene que ver con que, o significa literalmente, que tiene la potencia para hacer todo, cualquier cosa. Dios tiene el poder para hacerlo todo, y todos quisiéramos que ese poder estuviese a nuestra disposición, a una oración de distancia, a un clamor genuino de distancia, que nosotros empecemos a necesitar el poder activo de Dios, la manifestación de Dios, la mano de Dios obrando a nuestro favor, y podamos decir: listo, ahí está. Es como abrir el grifo y sé que va a salir agua. Es como orar y sé que el poder de Dios se va a manifestar para hacer lo que yo no puedo hacer. Todos quisiéramos eso. De hecho, muchas veces nuestro foco para orar es la omnipotencia de Dios, es que Dios opere.
Sin embargo, Dios nos da una estructura distinta de pensamiento y dice: la omnipotencia, que es mi poder absoluto, mi poder inigualable, mi poder supremo, activo, porque esa es la omnipotencia de Dios, es el resultado de que tú me reconozcas como el Altísimo en todos tus caminos y en todos tus días. Habitar es vivir permanentemente con la conciencia de que Él es el Altísimo. ¿Para qué? Para que podamos morar en la noche oscura bajo su poder activo mientras nos protege. Entonces no es como recitar un poema como si fuera un mantra y decir: el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y nuestro enfoque va en la omnipotencia y no en el habitar, creyendo que mientras más lo declaramos, su omnipotencia se va a manifestar. Pero no funciona de esa manera. El poder activo de Dios durante nuestras noches más oscuras es el resultado de vivir conscientes de su altura en medio del día, cuando todo va bien. Y es ahí donde está nuestro problema, porque muchas veces usamos a Dios como un extintor de fuego. Solamente cuando hay incendio, yo saco el extintor y lo apago. Luego todo queda bien y lo olvido por completo. Y Dios lo que quiere darles un sentido distinto a nuestra relación con Él. Dios lo que nos está diciendo es: no siempre será de noche, no siempre vendrá el día oscuro, no siempre estarás en medio de dificultades, no siempre es el día del luto, no siempre es el día de la pérdida, no siempre un gigante te está amedrentando. Eso no es siempre. Lo que sí es siempre es que quiero que vivas en mi presencia, es que hagas tu hogar en mi presencia, es que podamos vivir y habitar donde yo te estoy proponiendo que lo hagas, para que cuando venga la noche oscura no tengas que estar corriendo a refugiarte milagrosamente en un lugar que no conoces, sino que desde allí, desde donde estás, la omnipotencia de Dios se activa automáticamente como resultado de vivir permanentemente bajo el abrigo del Altísimo. Ese es el foco de este mensaje. No puedes esperar que el refugio de Dios funcione como una red de seguridad si intentas visitarlo solo cuando las cosas van mal. No funciona de esa manera. La realidad es que muchos hemos vivido como turistas en la presencia de Dios, como turistas de la fe, y llegamos cuando hay una tormenta o cuando vemos que no sale el sol. Pero este Salmo 91 versículo 1 no es una invitación a un hotel donde podemos pasar la noche para estar seguros. Es una invitación a una residencia, es una invitación a un hogar, es una invitación a una casa, es una invitación a permanecer y hacer de el Señor nuestro refugio y nuestro hogar. Si nuestro habitar es simplemente ocasional, entonces nuestro morar será inestable. Repito eso: si nuestro habitar, nuestra conciencia de que Dios está por encima de todo, es ocasional, entonces la noche oscura, el morar, el momento del peligro, va a ser inestable nuestra protección. Porque el poder activo de Dios, la omnipotencia de Dios a nuestro favor, depende mucho de dónde pasemos nuestros días. Acerca de la pregunta que hacía Daniela, con la que comencé, yo le decía: necesitamos asegurarnos de estar conectados
con Dios y conscientes de que Él nos guarda y nos protege. Cuando venga el día bueno, esa conciencia está activa. Y cuando venga el día malo, esa conciencia activa el poder de Dios para guardarnos, para protegernos, para traernos su bendición. A veces quisiéramos activar esa conciencia de la presencia de Dios y de su grandeza solo cuando la necesitamos, pero no es como cambiarse de ropa. La uso mientras esté en buen estado y limpia. Cuando ya no me sirve, la desecho. No funciona así la presencia de Dios. Fuimos hechos para habitar en su presencia. Estoy trabajando, estoy consciente de su presencia. Estoy relacionándome con mis compañeros de trabajo, estoy consciente de su presencia. Estoy cerrando un negocio, estoy consciente de su presencia. Estoy recibiendo un pago de un gran contrato, estoy consciente de su presencia. Estoy recibiendo una buena noticia, estoy consciente de su presencia. Pero cuando estoy atravesando una situación negativa, cuando estoy atravesando una situación difícil, cuando me dan la noticia de una enfermedad que no es agradable, cuando me dan la noticia de que el contrato que estaba esperando se cayó y que ya no voy a cobrar, cuando me dan la noticia de que lo que creía que ya estaba asegurado ya no lo tengo, cuando me dan la noticia de que las cosas no están saliendo en la célula y en el ministerio como yo esperaba, cuando tengo problemas en mi hogar, problemas en el matrimonio, problemas con mis hijos, cuando las cosas no van bien, entonces yo puedo echar mano: Señor, pero yo estoy habitando en ti. Yo sé que tú estás por encima de este gigante, y este gigante viene a mí con espada, con lanza y con jabalina, pero yo voy a la batalla en el nombre del Señor de los ejércitos. Yo estoy a la espera del resultado de tu poder, porque yo decidí habitar bajo el abrigo del Altísimo, Señor. Yo decidí habitar en tu presencia, consciente de que tú estás por encima, y eso activa tu poder a mi favor. Entonces toda la promesa del Salmo 91 cobra sentido. La seguridad de la noche y del momento difícil depende enteramente de a quien escogemos todos los días, no cuando nos va mal. Creo que necesitamos que el Espíritu Santo despierte nuestra conciencia de manera permanente, y no solo cuando tenemos contacto con la palabra en una reunión de domingo o en una célula o en un momento de oración. No podemos reducir nuestra habitación a momentos con Dios. No podemos seguir siendo turistas de la fe. Visitamos, nos gusta, nos agrada, pero ahora vuelvo a la vida real, a pelear con los clientes, a pelear con el tema económico, a pelear con el tema familiar, a pelear con el tema ministerial, a pelear con el carácter. No funciona de esa manera. Yo necesito tener una conciencia de que Dios me acompaña en los asuntos de la iglesia y en los asuntos de la iglesia fuera de la iglesia, en los asuntos cotidianos. Si yo no puedo vivir a Dios en mi cotidianidad, no lo puedo vivir en ninguna parte. No funciona vivir a Dios en la iglesia únicamente, en la reunión únicamente. Necesito vivir a Dios en mi relación con mi esposa, vivir a Dios en mi relación con mis hijos, vivir a Dios en mi relación con los demás, con los que me gustan y con los que no me gustan, con los que me agradan y con los que no me agradan, con los que me hacen bien y con los que no me hacen bien. De hecho, esa fue la forma en que Cristo dijo que nos reconocerían como sus discípulos. ¿En qué conocerán que son mis discípulos? En que se amen los unos a los otros, en que se expresen su fe, en que expresen a Dios, en que expresen su esencia. Y no vamos a expresar
únicamente cuando estamos en las reuniones de la iglesia, porque no estamos vivos solo en las reuniones de la iglesia. Vivimos los lunes y los martes y miércoles y jueves y viernes y sábados y domingos, y momentos buenos y momentos malos, momentos que demandan alegría, momentos que demandan rabia, momentos que demandan tristeza, momentos que demandan preocupación. Y en todos esos necesitamos hacer de Dios nuestra habitación, nuestro hogar, que Él sea nuestro refugio. Estoy preocupado, pero estoy preocupado en tus brazos. Estoy molesto, pero estoy molesto en tus brazos. Estoy feliz, pero estoy feliz en tus brazos. Señor, estoy desesperado, pero estoy desesperado en tus brazos. Lo que sea que esté atravesando, lo estoy atravesando en mi casa, en mi hogar, consciente de que tú estás por encima de todo lo que me pasa y de todos los demás. Conscientes de eso, se activa el poder de Dios a nuestro favor. Esa conciencia, queridos, nos lleva a comportarnos distinto. Usted no ve cómo usted cambia el comportamiento dependiendo de la persona que tenga al frente. ¿Cómo se comporta usted? ¿O cómo se comportaba Genadio cuando estaba enamorando a su esposa? Podía echar broma y delante de todo el mundo. Cuando llegaba la doña, todo cambia derechito, ¿cierto, Genadio? Y Genadio dice: y sigue siendo así. ¿Cómo se comporta Arnaldo cuando llega Linda? Derechito. Yo conozco a varios así. Eso es completamente natural y es correcto. Dependiendo de quién tengas al frente, tienes cierto tipo de comportamiento. Yo en mi casa y con mis hijos, yo puedo estar sin franela, sin zapatos, descalzo, caminar por la casa, poner los pies encima del mueble. No me van a decir nada. Es mi casa, es la forma en que yo puedo comportarme. Si un día quiero comer en la mesa, como en la mesa. Si otro día quiero comer en el mueble, como en el mueble. Si mi esposa me deja. Patricia dice: no es tan así. Pero si usted va a mi casa y nos llega la hora del almuerzo, no voy a estar sin franela, sin zapatos, porque no es correcto recibirlo de esa manera. No voy a comer tirado en el mueble. No es correcto recibirlo de esa manera. Entonces me comporto como la ocasión amerita. Lo mismo pasa cuando estamos conscientes de quién es Dios. Si vivo permanentemente consciente de su altura, el comportamiento de las masas no va a determinar mi comportamiento. Por eso fue que David no se comportó como el resto de los israelitas. Su hermano, cuando lo vio preguntando que qué era lo que pasaba y qué le iban a dar a aquel que venciera al gigante, dijo: yo conozco tu necio corazón, conozco la malicia que tienes, yo conozco que tú piensas distinto a como piensa el resto. Así que ten mucho cuidado con lo que estás pensando. Había alguien que conocía a David. David estaba consciente de quién era su Dios y de que su Dios estaba por encima de cualquier oponente, sin importar si conocía a Goliat o no, si sabía qué capacidad tenía Goliat o no. David no conocía a Goliat, más que por la referencia temerosa que le dieron sus hermanos. Pero ¿sabes qué? David no necesitaba conocer a Goliat, porque conocía al Dios que es insuperable. Y lo mismo es lo que yo quiero decirte hoy. Tú no necesitas conocer el tamaño de tu dificultad ni del gigante que estás enfrentando. Necesitas estar consciente de qué tan grande es Dios para refugiarte en esa grandeza y que su poder actúe sobre tu vida. Eso es lo único que puede salvarnos. Es lo único que puede asegurarnos la vida, garantizarnos que todo va a estar bien.
Si yo estoy consciente de que Dios es más grande que mi dificultad matrimonial, entonces yo me refugio en el Señor. Yo busco al Señor. Tú eres más grande que mi problema con mi esposa, o las mujeres con su esposo. Tú eres más grande, Dios, y tú lo vas a ordenar. Yo no puedo vencerlo. Este problema viene a mí con todas sus heridas, con todos sus traumas, con toda su desconfianza, con todos sus celos, con todo su maltrato. Mas yo vengo en el nombre del Altísimo, mas yo vengo en el nombre del Señor que pelea por mí, mas yo vengo refugiado en tu grandeza, Dios. Y ahí es donde en tu noche oscura la omnipotencia de Dios va a orar a tu favor. Como nación estamos atravesando una noche oscura, otra noche oscura, de muchas que han pasado y seguramente de muchas que vendrán. El tema es: ¿dónde vas a pasar esa noche? ¿Quién es tu refugio? No, mi refugio es lo que yo pueda ahorrar, lo que yo pueda acumular, lo que yo pueda ganar, el nombre que yo me pueda hacer. Suerte con eso. Pregúntale a las personas que están allí tapeadas, a los que perdieron a sus familiares, a los que lo perdieron todo. ¿De qué les sirvió el reconocimiento de la gente? ¿De qué les sirvió lo que pudieron acumular? ¿De qué les sirvió el éxito que hayan podido tener en esta vida si en 39 segundos todo lo que habían logrado durante 40, 50, 60, 20 años se esfumó? Pero dice la Escritura: el que confía en el Señor, escucha, el que confía en el Señor no será avergonzado. El que cree en el Señor no será avergonzado. Y sé que aquí hay mujeres creyendo por sus esposos, esposos creyendo por sus mujeres, padres creyendo por sus hijos, hijos creyendo por sus padres. Y yo quiero animarte a que no desmayes. Yo quiero animarte a que no tires la toalla. Yo quiero animarte a que no retrocedas. Yo quiero animarte a que permanezcas creyendo por lo que Dios quiere darte, porque el poder que te respalda en el Señor es mucho más grande que cualquier dificultad que vayas a enfrentar en la vida. No importa si la tierra tiembla, como dijo el salmista, no importa si los montes se echan a la mar, no temerás, porque el Señor y su poder actuarán a tu favor. Esa es la promesa para nosotros. Puede que el mundo se caiga en pedazos, pero si yo confío en Dios, yo sé que Él es mi refugio, y sea para vida o sea para muerte, sigo siendo del Señor. Mi esperanza está puesta en el que nunca falla. Eso es lo que Dios ha preparado para nosotros. Así que vamos a sacudirnos todo lo que nos estorba para confiar en el Señor. Y no te estoy diciendo que no estés triste por lo que está pasando. Tenemos familias acá en la iglesia, tenemos gente que ha perdido a su familia, gente que ha perdido a sus seres queridos. Lloramos con ellos, nos duele las pérdidas, nos duele ver a nuestro país en esa condición, nos duele ver niños huérfanos, nos duele ver a las familias en esa condición. Pero aun cuando nos duele eso, no nos quedamos en el dolor. Seguimos accionando, seguimos donando, seguimos orando, seguimos creyendo, seguimos tendiendo la mano, seguimos abrazando, seguimos proclamando que nuestra confianza está en el Altísimo. Y por muy grande que sea este Goliat, por muy grande que sea este gigante, nosotros venimos en el nombre del Altísimo, en el nombre del Señor de los ejércitos, y vamos a vencer. Así como venció David, Dios también nos va a dar la victoria a nosotros, los que creemos. Esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza, esa es nuestra esperanza, esa es nuestra esperanza. Pero hoy necesitamos salir de aquí calibrados. Hoy necesitamos salir de aquí calibrados, ajustados. Hay que subirle a esto y hay que bajarle a esto otro. Y ese ajuste tiene que hacerse en nuestra manera de pensar.
en nuestra forma de ver la vida, de ver a los demás, de ver a Dios y de vernos a nosotros mismos. Todos los días debemos estar conscientes de que Él está por encima de todo. Eso significa que cuando me despierto, lo primero que hago es ir al más alto. Tú eres el más alto, tú eres el Altísimo, y tú estás por encima de todo. Estás por encima de mis victorias, pero también de mis derrotas. Estás por encima de mis retos, de mis dificultades, de mis problemas. Tú estás por encima de mis enemigos. Tú estás por encima de todo lo que yo he alcanzado en la vida, Señor. Considero que tengo éxito en esta área, pero tú estás por encima. Tú eres más grande y eres más importante y eres más valioso para mí. Ese debe ser nuestro despertar. Pero al mediodía, cuando venga la presión de las tareas, de los quehaceres, de las noticias en el trabajo, de los problemas que tenemos que resolver, yo puedo respirar profundo y decir: pero tú estás por encima de toda esta presión. Y en la noche, después que decidamos si fue un día bueno o si fue un día malo, nosotros poder decir: gracias por este día bueno, pero tú eres mejor que mi mejor día. Y si fue un día malo, gracias por este día malo, porque no lo atravesé solo. Tú estás conmigo, yo estoy seguro en ti. Y así todos los días de nuestra vida hasta el fin. Por eso Cristo dijo: he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El tema no es si Dios está, el tema es si permitimos que nos acompañe. Eso es lo que necesitamos ajustar hoy. Vivir en su presencia, hacer de Dios nuestra habitación y no solo nuestra religión. Hacer de Dios nuestra casa. Hay gigantes que no has podido vencer y no vas a poder vencerlos porque superan tu fuerza, pero no la de Dios. Por eso David no dijo: tú vienes a mí con espada, con lanza y con jabalina, y yo vengo a ti con 5 piedras y una honda. No, el arma de David no era su piedra. El arma de David era su posición de vida. Él conocía quién era el verdaderamente alto en esa batalla, y eso le dio la valentía y la fuerza para tirar esa piedra, para hacer un esfuerzo más, para ir un poquito más allá de donde fue el resto, y luego ver la victoria del Señor y de su pueblo. Esa conciencia de que Dios está por encima te va a dar la valentía y la fuerza, te va a dar la creatividad, te va a dar las ideas, las conexiones y los recursos que tú necesites para salir adelante. Dios va a mostrarse en tu vida en la medida en que decidas habitar en su altura, en su abrigo. Amén. ¿Qué tal si hoy le pedimos a Dios que nos ayude a correr, a desplazar todo pensamiento que nos independiza de Él, que nos aleja de Él, que nos separa de Él, y decirle: Dios, yo quiero estar consciente de ti, consciente de tu grandeza, y que cada vez que venga algo muy grande en mi contra, entonces yo pueda verte por encima de eso y descansar en que tú me defiendes.